Adelante, hermana Beatriz. Ya, oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, tu presencia en este momento tan grande, Señor, donde te dedicamos a ti, Señor, donde queremos, Señor, que tú estés en medio de nosotros, porque tú dices, si 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y así te sentimos, Padre, en medio de nosotros. Gracias por este tiempo. Gracias por el pastor Domingo que se prepara, Señor, para enseñarnos tu palabra, Señor, para saber cuán grande eres y, Señor, cuánta confianza debemos tener en ti, Señor, cada día. Gracias por todos los hermanos que están aquí presentes y, Señor, te pedimos que tú bendigas este momento, que tú bendigas esta reunión, este estudio, y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Pues esta noche, hermanos, vamos a estar haciendo una aplicación práctica, o vamos a comenzar más bien, porque esto no es asunto de una sola noche, sino que la idea es poder compartir esto con cada participante. Y entonces vamos a mantener una especie de diálogo en cuanto a esto, para ver cómo nosotros podemos ir avanzando en esta parte. Pero déjenme primero establecer algunas cosas. Desde el mes de abril hemos venido estudiando diferentes enseñanzas bíblicas sobre la evangelización. Y en este punto no tiene sentido continuar si no tratamos de ver en qué estas enseñanzas han influido en la vida de cada participante y qué estamos planificando. Así que, ¿qué es lo que vamos a procurar a partir de hoy? Ver qué está pasando en nosotros, qué estamos planificando o qué ya estamos haciendo para desarrollar un estilo de vida que sea evangelizador. Durante algunas semanas estaremos compartiendo experiencias personales sobre lo que estamos haciendo para evangelizar a alguien. Así que lo que estaremos haciendo es ver cómo cada uno, y en esto yo pido la participación de todos, aclarando que esto no tiene el propósito de forzar a alguien a evangelizar. Quiero que esto quede totalmente claro. Esto no es diciendo, bueno, como cada uno va a participar, como vamos a tener un diálogo con cada uno, es para forzarlos que evangelicen. No tiene el propósito de forzar a alguien a evangelizar, sino por el contrario, estimular a la persona para cumplir con amor el mandato de Dios de manera intencional. A veces una persona no es que no quiere hacer una cosa, es que como que no encuentra la forma de hacerlo. Y hay ocasiones donde una persona puede escuchar cómo se hace una cosa, pero yo sé que hay que darle como una manita en esto. Yo recuerdo que era muy común en mi país en un tiempo que la mayoría de los autos que había en el sector donde yo vivía, un sector humilde, pobre, y el que tenía un auto, casi siempre se veían los vecinos en la calle empujando el auto para que prendiera. Y era muy común esto. 2 vecinos, el dueño del auto montado, eran normalmente autos de esto de estándar, de cambio. Entonces, no prendían por la razón que fuese, y empujándolo, y finalmente prendía, dejaba un humazo atrás, pero bueno, ya se iba, arrancaba. Yo creo, hermano, aunque esto no es la misma comparación, que a veces nosotros necesitamos un empujoncito, y vamos a pensar que esto que vamos a estar haciendo aquí es esto, una especie de empujón para que
podamos ver qué podemos nosotros realizar. Recuerden que hay dos tipos de evangelizadores, el evangelizador inicial y el evangelizador final, lo que hemos estudiado acá. Un evangelizador inicial es aquel que entra en contacto con una persona de alguna manera, y un evangelizador final es aquel que le comparte ya la palabra de Dios. Todos no podemos ser evangelizadores finales, pero sí todos podemos ser evangelizador inicial. De alguna manera, poder contactar a alguien. Y es el punto donde debemos nosotros preguntarnos, ¿hemos tenido nosotros la intención de compartir el evangelio con alguien? ¿Lo hemos decidido? ¿Hemos pensado hacerlo y de repente como que echamos hacia atrás? Hemos llevado todo el impulso y cuando hemos estado tal vez delante de la persona, hemos tenido la oportunidad, no nos hemos atrevido a hacerlo. Es probable que todas esas cosas hayan sucedido, y déjeme decirle que esto es algo que puede pasar, es algo que puede suceder. No, aquí no vamos a tratar de mostrar que el hecho que una persona haya vivido esas cosas significa que no ame a Dios, que no esté interesado en la salvación de las almas. No, no, esa no es necesariamente la razón. Entonces, lo primero es, usted va a exponer sinceramente, no conceptos sobre la evangelización, sino lo que está pasando en su vida. Si no entienden algún punto de esto, por favor, me preguntan. Los hermanos que están por Zoom, hermano Antonio está viendo la pantalla. Nosotros hoy no tenemos pantalla aquí, así que no podemos verle. Pero si hay algo que no entienden, por favor, pregunten. Porque es importante entender qué es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, la idea es, miren, yo quiero tener un diálogo con cada participante de este grupo, pero no con todos una noche. Tener un diálogo donde vamos a ver qué está pasando en su vida con respecto a la evangelización. Miren, no es vergonzante reconocer que no evangeliza. Es decir, una persona en un momento dado decir, yo no evangelizo, no es vergonzante. Negarlo sí es vergonzante, porque sería mentir, ¿verdad? Eso sí sería pecado, decir, sí, yo evangelizo cuando sabe que no. Reconocerlo puede ser el primer paso para lograrlo. Reconocer, uno decir, pero es que yo no evangelizo. Acá no estamos buscando culpables, no estamos acusando, ese no es el propósito. Entonces, esto es lo primero. Vamos a tener un diálogo, sinceramente, no sobre conceptos, Y yo no quiero que nosotros dialoguemos definiendo lo que es la evangelización, sino lo que está pasando en la vida de cada uno. Carmen y yo podemos compartir nuestra vida en ese sentido, y no necesariamente cosas del pasado, sino cosas de ahora, de este tiempo, que yo pienso que estas cosas pueden darle una buena idea a cada uno y decir, bueno, yo no puedo hacer exactamente lo que hace el pastor, pero sí puedo hacer de esta manera, sí puedo hacer de esta forma. Cada uno puede, con la ayuda y la guianza del Espíritu Santo que esté en su vida, decir, yo creo que puedo hacer esto, creo que podemos lograr este paso importante. Así que miren, reconocer que no evangelizan no es algo negativo. Puede ser el primer paso. ¿Para qué? Para poder lograrlo. El primer arranque para poder lograrlo. Lo segundo es, usted puede hacer las preguntas que considere necesario sobre la evangelización, pero la idea no es solo para saber, sino para utilizarlas.
Y esto es algo que es vital, porque en ocasiones una persona dice, yo quiero hacer tal cosa, pero no encuentro la forma de hacerlo, no sé cómo iniciar algo. Y para esto, pues, podemos tener respuestas, en este caso mía y también de los participantes, porque miren, en esto vamos a participar todos, cómo poder aplicar las enseñanzas. Algo que aquí hay dos cosas. Una, no son permitidas las acusaciones, es decir, no vamos a acusar a un hermano porque nunca haya invitado a alguien, porque nunca haya intentado evangelizar a alguien. No tenemos esa intención de acusar a alguien, pero tampoco, es decir, no aceptamos acusaciones, pero tampoco justificaciones. No sé si me están entendiendo, porque, ok, yo puedo decir, bueno, no he podido evangelizar a alguien, ok, y alguien decir, pero usted se ha descuidado. No se trata de esto. Hay que ver cada circunstancia, hay que ver que hay cosas que en un momento dado comienzan en la vida de una persona. Ahora, tampoco justificaciones, porque nadie puede decir, no, pero es que yo no conozco a nadie, yo nunca he estado en contacto con nadie, yo no veo gente, yo no... no son permitidas acusaciones ni tampoco justificaciones. Solo vamos a buscar análisis sinceros. Análisis sinceros donde uno dice, bueno, he querido hacer esto, he dado tal paso, he tenido tal dificultad, y todas esas cosas son posibles. Déjenme decirle, hermano, que yo le he predicado a alguna persona y luego la conversación me la han cambiado y yo no insisto. Yo no insisto. Eso me ha pasado. Nosotros, mi esposa, bueno, familiar de mi esposa, pero bueno, al estar casado con Carmen también es mi familia. Hay un familiar que le he predicado del evangelio. Yo no dejo de predicarle, pero cada vez que le hablo de Dios, él siempre busca la manera como entrar en otras cosas. Él puede estar muy animado hablando de la gallina, de los pollos, de lo que sea, muy animado, muy contento, pero cuando comienzo a hablarle del Señor, hace así, se pone así un poquito hermético y entonces llega, él me oye porque tiene que oírme, pero llega un momento donde él como que se sale del tema y yo lo dejo tranquilo y ya yo le hablé. Miren, hermanos, algo que debemos tener claro para evangelizar en nuestra mente es que usted solo comparte la palabra. Hay una obra que Dios la va a hacer. Y esto es vital para evangelizar. Cuando nosotros tenemos esto claro, no vamos a encontrar muchas dificultades, porque ¿qué es lo nuestro? Lo nuestro es poder compartir lo que la palabra de Dios dice. Miren, vamos a buscar una cita bíblica acerca de esto que yo acabo de decir. Está en Primera Corintios y capítulo 3. Y esto es muy interesante. Y vamos a ver, y quisiera que alguien se lea Primera Corintios capítulo 3, versículos desde el 5 hasta el versículo 9. Y esto es vital. Y miren, ojalá que guarden esta cita bíblica, porque esto es el fundamento que nosotros necesitamos para poder evangelizar a alguien. Vamos a ver, Primera Corintios capítulo 3, versos 5 hasta el 9. ¿Alguien quiere leer? Bueno, hermana Beatriz.
Primera de Corintios 3, del 5 al 9 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Noten lo que el apóstol Pablo le está hablando a los hermanos de Corinto. Esa iglesia había sido fundada por Pablo, pero Apolos, un gran predicador, había colaborado bastante. ¿Y qué dice Pablo? Que él dice, Apolo y yo solo somos colaboradores. Y esta expresión en el verso 6 dice, yo planté y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, hermano, cuando nosotros tenemos esta visión clara en nuestra mente, donde nosotros decimos, yo solo tengo que compartir la palabra. ¿Y de qué manera puedo compartir la palabra? Hay diferentes formas y aquí hemos tratado ya algunas recomendaciones sencillas de cómo podemos compartir la palabra de Dios. Ahora, usted, digamos, le lee un verso de la Biblia a una persona, un amigo o algún familiar, qué sé yo. Ok, mira, déjame hacer una oración por ti. Y hago una oración, 2 o 3 minutos, ya terminé con la persona. Yo estoy sembrando la semilla. ¿Qué es lo que va a pasar? Dios le va a dar el crecimiento porque la tarea mía es comunicar la palabra. ¿Cuál es la obra de Dios? Tocar el corazón. Yo no puedo tocar el corazón, pero yo puedo predicar la palabra. Y Dios me ha encomendado que yo comparta el evangelio. Entonces, ¿qué sucede en esto? Sucede de que Dios me ha encomendado a mí a hacer algo que Él va a respaldar. Porque es lo que Dios va a hacer. Dios va a respaldar el trabajo que nosotros estamos haciendo de compartir la palabra del Señor. De esto se trata, hermanos. Entonces, en este sentido, miren, no hay justificación para no hacerlo, pero tampoco vamos a estar acusando a alguien de no hacerlo. Así que tenemos que tratar esto en un término intermedio. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario acerca de esto. ¿Preguntas, comentarios? Lee, adelante. Hola, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Yo quiero hablar por mí personalmente. Yo reconozco que soy humana y que cometo errores y a mí con amor me gusta la corrección. Entonces, me gustaría saber si cuando uno comparta su experiencia, si uno puede pedirle a los hermanos entonces que nos den como que feedback, como un comentario, pudimos haber hecho algo mejor. No sé si me explico, no sé si eso es posible cuando hagamos este tipo de método de práctica. Mi pregunta es si podemos hacer con ustedes, cuando se comparta, si podemos hacer que ustedes nos den sugerencias de cómo podemos mejorar. Por ejemplo, a mí, bueno, yo estoy hablando por mí. Mira, Lee, acabo de leer este punto, lo voy a leer otra vez, que es el segundo. Sí, por favor. Esto en el chat, esto lo tiene, esto que estoy leyendo está en Sí, el chat. yo lo vi. Ok, entonces, lo segundo dice, usted puede hacer las preguntas que considere necesario sobre la evangelización. ¿Qué es lo que vamos a comenzar a tratar de hoy? Yo estoy haciendo esta introducción, pero vamos a tener un diálogo. Vamos a pensar, Lee, que comencemos contigo. Ok. Vamos a tener un diálogo, yo voy a conversar contigo, vamos a compartir experiencia. Los hermanos van a estar escuchando. Los hermanos también van a participar. Tú haces una pregunta
yo te puedo dar alguna respuesta, pero también los demás hermanos pueden añadir Ok. y colaborar. Y quizás tú dices, bueno, pero a mí en una ocasión me tocó hablar a una persona y la persona me sacó de su casa y yo luego no encontré qué hacer. Tal vez hay alguien que le pasó lo mismo. Entonces, ese creyente dice, bueno, pues mira, a mí me pasó lo mismo y yo hice esto, hice aquello, hice lo otro. Entonces, fortalecernos y de alguna manera poder salir adelante. También puede ser que alguien diga, mira, me sacaron de una casa porque me dijeron, mire, usted si sigue hablando, mejor se va de este lugar. Ok, pero hay un hermano que dice lo que Jesús dice en su palabra cuando llevamos el evangelio a un lugar y la persona lo rechaza. Entonces, esto puede ser también una participación donde Jesús señala qué es lo que hay que hacer cuando vamos a un lugar y le decimos, yo quiero compartirle, quiero hablarle un poquito a usted de la palabra de Dios. Y la persona dice, mire, a mí no me hable de eso, a mí eso no me interesa, así que usted cámbiame la conversación. Si usted quiere que yo lo escuche, no me hable de eso. Jesús dice, ¿qué es lo que hay que hacer cuando una persona tiene ese tipo de reacción? ¿Sabe lo que Jesús dice? Que le sacudamos el polvo. Y eso es un término simbólico de aquella época. Ustedes saben que las calles eran polvorientas y siempre las personas andaban con los pies llenos de polvo. Por eso, en las casas de las personas acomodadas, habían siervos que le lavaban los pies a los visitantes. Porque en aquella época, recuerden, cuando dice la Biblia que estaban sentados a la mesa, tal vez en nuestra mente nosotros nos imaginamos una mesa como la que nosotros tenemos, pero las mesas eran en el suelo. Han visto en la película, esas películas que narran historias antiguas, que eran como especies, sí, de mesita, pero la gente se sentaba en el piso, como en colchas, en algo parecido, y ahí era que comían, no eran en la mesa que hoy nosotros tenemos, ¿verdad? Nuestros comedores modernos con la silla alta y la mesa alta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando invitaban a alguien a comer, un señor invitaba, tenía sus amigos, como se sentaban así, los pies de uno estaban cerca del otro, entonces se lavaban los pies para no estar llenos de polvo, todas esas cosas. Ahora, ¿qué dice Jesús? Jesús dice, bueno, cuando tú entras a una casa, tú recoges polvo. Si rechazan el evangelio, tú le dices, mire, para no quedar con nada de ustedes, yo hasta el polvo lo sacudo aquí y bueno, soy libre de mi responsabilidad. Entonces, siempre va a haber una respuesta. Ahora, la pregunta es, ¿será que si alguien rechaza que nosotros le prediquemos el evangelio, nosotros lo vamos a ver y vamos a decir, no, ese ya está perdido, ese se lo llevó el diablo, ese ya jamás? No. Si tenemos la oportunidad en cualquier momento de demostrarle de alguna forma lo que es Cristo, vamos a hacerlo. Porque a veces la manera de predicar el evangelio no es con una palabra, sino con un hecho. Bueno, y esto es solo un ejemplo. Pensemos que quiero compartir el evangelio con alguien y veo que la persona va llevando unas cuantas bolsas pesadas y yo me le acerco y le digo, venga, déjeme ayudarle, permítame ayudarle. Eso puede ser una puerta ¿para qué? Para yo compartir el evangelio, porque esa persona va a quedar agradecida. Bueno, hay muchísimos ingratos en el mundo que no le importa, pero de alguna manera va a quedar agradecida y luego yo le puedo decir, mire, el Señor le ama, que Dios me lo bendiga mucho y ya es como una apertura que estoy teniendo para poder hablarle del evangelio, porque, ok, yo puedo predicar el evangelio con hechos, con testimonio, pero que se necesita creer la palabra para que la persona pueda ser salva. Entonces, yo puedo utilizar cualquier oportunidad para llegar a la persona, pero ese es solo un medio para llegar. Ahora hay que compartirle el evangelio.
para que la persona pueda ser salva. Así que Lee, ¿está clara en esto? Sí, entendido. Gracias. Ok, entonces lo tercero, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Lo tercero es, usted recibirá la asesoría suficiente para iniciar un plan de evangelización adaptado a su condición personal. Mire, es imposible pensar que lo que una persona hace exactamente otro lo va a hacer. Dios ha dado a cada persona una capacidad y una personalidad diferente. Y yo he visto por internet personas llegar a un lugar, tomar un parlante y pararse en un lugar y comenzar a hablarle a las multitudes. Por ejemplo, eso no va con mi personalidad. Yo puedo, sí, si se organiza un evento en un lugar, cómo no, predicar un evento, un grupo de hermanos, pero, por ejemplo, yo he visto personas que entran a un tren y se ponen de pie en el vagón y comienzan a hablar acerca de Cristo con un megáfono. Son llamados que las personas tienen. De repente hay alguien ahí que va llevando una vida mal y Dios toca el corazón. ¿Y cuánto testimonio ha habido? Pero ¿qué pasa? Eso no lo puede hacer todo el mundo. ¿Y por qué? Porque Dios le ha dado a cada persona una capacidad y una personalidad diferente. No vamos a decir, hermano, miren, esto que hace esta persona que entra a un tren, se para en medio del vagón en el camino y comienza a predicar de Cristo, que eso lo tenga que hacer todo el mundo para poder evangelizar. No, no es así. ¿Por qué? Por esto, porque Dios, lo que sí, y esto sí debe quedar claro, Dios a cada uno le da la capacidad según su condición personal para poder desarrollar un plan de evangelización, de compartir con alguien la palabra del Señor. Y yo pregunto, hermano, ¿qué pasaría si cada uno de nosotros se empeña en un año completo, ganar una vida para Cristo? Un año. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la historia nuestra como congregación si nos empeñáramos en esto? Si cada uno en un año, decir, yo voy a traer una vida a los pies del Señor. ¿Será la voluntad de Dios? Sí, será la voluntad de Dios que la gente se salve. No, esto no es que tal vez Dios quiere que una vida se salve. Recuerden, hermanos, que persona que muere sin Cristo, persona que se perdió para siempre. Y no hay oportunidad. Entonces, ¿será el plan de Dios que la gente se salve? Por eso Dios mandó a Jesús a morir en la cruz para poder salvar al ser humano, para que el hombre tenga salvación y tenga vida eterna. Así que creo que están claras las reglas, los detalles que vamos a manejar acá en cuanto a esto. No sé si hay alguna pregunta en cuanto a esto, porque no quisiera que alguien diga, bueno, pero ahora ya no voy a participar, porque entonces voy a tener que decir si evangelizo, si no. Ese no es el propósito. El propósito es que dialoguemos en cuanto a esas cosas y que nos sinceremos. Si ustedes me preguntan a mí, cuando comencé a compartir el evangelio, si fue fácil hacerlo, no fue fácil hacerlo. Que si tuve temores, por supuesto, muchísimos temores. Si tuve dudas en si era rechazado, si era aceptado, si en fin, por supuesto que sí. Eso no es nada pecaminoso, no es nada malo, son situaciones que hay que tratarlas y que hay que
uno ver cómo puede adaptar un modelo de evangelización a lo que es nuestra personalidad y a esa capacidad que Dios nos ha dado. Así que vamos a ver alguna. Hermana Bielka. Dios le bendiga a todos. Pastor, personalmente, yo no soy una persona como que predico el evangelio y de verdad me preocupa porque yo sé que la voluntad de Dios es que le prediquemos de Cristo a las personas, o sea, que le digamos el plan de salvación. Como yo llegué a Cristo fue que alguien me dio el plan de salvación y yo acepté al Señor. Entonces, por ejemplo, yo lo que hago es, y yo quiero saber hasta qué punto está bien eso o qué yo puedo hacer para mejorar. En el lugar donde yo trabajo, yo aprovecho, busco oportunidades, invito a la persona a la iglesia y en la mayoría de los casos no he tenido ni que invitarla muchas veces. Ellos aceptan y van y todo, me piden la dirección. Pero yo siento que esa parte, como hicieron conmigo, que me hablaron, oye, tú conoces, me hablaron de Cristo, me presentaron el plan de salvación, me hablaron de Jesús. Yo quiero tener eso y yo oro por eso. A mí me han buscado también para hablar en grupos de personas, como en el colegio donde yo trabajaba, en República Dominicana. Cuando los muchachos se iban a graduar, a cada empleado, algunos empleados escogían para hablarle de Cristo y yo aprovechaba y le daba el plan de salvación. Y yo recuerdo muchos de ellos aceptaron al Señor y yo le daba los nombres después al profesor para que le diera seguimiento. Pero yo quiero saber porque a veces me siento mal porque yo no hago esa forma como de predicar individual, es lo que quiero decir. Ok, hermana Bielka, vamos a tomar esta conversación con la hermana Bielka, vamos a tomar como el modelo que vamos a desarrollar aquí. Así que, hermana Bielka, vamos a ver esto. Una cosa, hermana, no cierre el micrófono porque vamos a estar hablando un poquito. Bielka, ¿ha llevado alguna gente a la iglesia? Sí, varias personas. Y no, ellos sí, claro. Entonces, yo lo he visto, o sea, yo te estoy preguntando solo para corroborar delante de los hermanos y para que este grupo vea que se pueden hacer muchas cosas. Miren, la hermana Bielka, yo conozco personas que nos han visitado en la iglesia porque ella los ha invitado. Esta semana no, pero hay una persona que ha ido 2 domingos ya allá a Canaán, que es madre de una niña que estudia en el colegio donde la hermana Bielka trabaja. Entonces, esta señora ya lleva 2 domingos yendo a la iglesia. ¿Y quién la invitó? La invitó a la... Ahora, esta señora va al culto, ella allí está viendo los cánticos, está viendo la celebración, y cuando yo paso a predicar, yo le predico el evangelio a esta señora. Yo pregunto, si Bielka no la invita, ¿cómo yo le predico? Ven, o sea, aquí estamos viendo evangelizador inicial. Bielka le dice, mire, ¿le gustaría ir por mi iglesia? La hermana Bielka está preocupada y ella dice, bueno, yo quisiera como evangelizarla directamente. Hay la oportunidad con alguna gente de evangelizarlo directamente, pero hay ocasiones donde lo que Dios permite es esto, que uno sirva de enlace, que uno sirva de contacto para invitar a la persona, para decirle, mira, si quieres paso por ti, es otra alternativa. Si quieres yo te recuerdo. Sí, llámame para recordarme.
Ok, mira, el sábado en la tarde te voy a llamar para recordarte que el domingo nosotros a tal hora tenemos nuestra reunión en el templo. Ve para que conozca a estos hermanos, para que haga nuevas amistades, para que esté en un ambiente bonito, tranquilo, despejado de tantas cosas. Eso es suficiente para que una persona termine yendo a la iglesia. Entonces, Bielka, ¿qué te preocupa en cuanto a la evangelización? O sea, yo quiero como decirle a la persona directamente, como hablarle de Jesús, llevarle el plan de salvación, como predicarle directamente. Porque a veces cuando alguien muere, lo primero que yo digo, era cristiano porque hay una responsabilidad. Si quizá yo lo conocí, nunca le hablé del Señor. Qué sé yo quisiera como hacerlo más directo, pastor. Yo también en mi país, yo salí a evangelizar con las hermanas. Nosotros visitábamos hogares, como los testigos de Jehová visitaban. En mi país, aquí no lo hace mucho, pero puede hacerlo con trataditos. No sé. Ok, pero la parte es, está teniendo una inquietud. ¿Cuál es la inquietud? Bielka quiere evangelizar directamente a una persona. Eso es bueno. Miren, este es el primer paso. Está teniendo una inquietud de poder hacerlo. Ustedes saben que las cosas comienzan con una motivación. Si no hay una motivación, si no hay una preocupación, un interés, las cosas no se pueden hacer. Entonces, ¿qué estamos viendo? Miren, Bielka dice, bueno, yo quiero evangelizar directamente a la persona para Cristo, quiero compartirle el evangelio y que la persona termine aceptando a Cristo conmigo. Muy bien, muy bien. Eso debe ser el anhelo de toda persona que comparte a Cristo. Ahora, la pregunta es, mientras tanto, en lo que eso puede suceder en la vida de la hermana Bielka, ¿qué ella está haciendo? Está invitando. Está invitando. Está invitando y ¿qué pasaría un día? La hermana invita a alguien y esa persona va al culto, acepta a Cristo, esa persona se salva. El día delante del Señor, cuando Dios esté evaluando el trabajo de cada uno de nosotros, la pregunta es, ¿va a contar allí que la hermana fue la que invitó a esa persona? Si ella no le invita, la persona no va. Entonces, esto es parte de lo que es la evangelización. Es una parte importante. ¿Por qué? Porque como dice, recuerden el texto que leímos hace un rato, 1 Corintios capítulo 3, verso 6, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento Lo da Dios. Aquí el apóstol Pablo está tomando el ejemplo de la siembra en el campo. Hay frutos que solo hay que regarlo. Ustedes saben que hay ciertas cosas que la persona riega la semilla y nace, pero hay otras cosas que hay que sembrarlo, que hay que enterrar, o sea la semilla, o sea un brote, un tallo, para que pueda. Pablo está diciendo aquí esto, dice, yo planté, Apolos regó. Son sembradores, pero sembradores diferentes. Pero dice que el crecimiento de esa semilla o de ese brote que es enterrado lo da Dios. Y aquí está el punto. Si una persona se empeña en decir, yo voy a invitar a alguien, mi idea es invitar y voy a estar invitando. Hermanos, miren, yo creo que todo el que está en una congregación es porque ha sido invitado por alguien. Amén. Si nosotros nos ponemos a analizar, alguien nos invitó,
alguien de alguna manera nos invitó, alguien dijo, tenemos una reunión tal día, tal hora, ¿te gustaría ir? Ve con nosotros, acompáñanos. Y ese es el punto de partida. La invitación siempre estará abierta. Incluso yo creo que, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, hermana Enid, y voy a testificar algo sin pedir la autorización a la hermana Enid, pero la hermana Enid fue invitada por alguien a esta iglesia y la hermana Enid ha permanecido, ha dado testimonio, fiel a Dios, y la persona no, tristemente. Ese es otro caso, ¿verdad? Pero lo que quiero mostrarle, hermano, hasta dónde influye el invitar a alguien, hasta dónde eso va a causar un efecto. Así que, hermana Bielka, yo sé que conoce el plan de salvación, ¿verdad? Sí, pastor. Sin duda. Si le fuera a predicar el plan de salvación a una persona, miren, esto es lo que vamos a estar haciendo. Así que, hermana Bielka, lo que pasa es que aproveché la oportunidad de que habló de esto para que esto es lo que vamos a estar haciendo con cada uno. Hermana Bielka, si va a compartir el plan de salvación con una persona, ¿qué es lo primero que le va a decir a esa persona? Bueno, de los versículos, Juan 3:16, uno de los versículos que, bueno, lo primero que le podría decir es, ¿qué usted cree? ¿Ustedes creen que somos todos hijos de Dios? La mayoría de gente dice sí. Le digo, no. ¿Sabías que? Mira lo que dice la palabra. ¿Tú crees en la palabra de tú? ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Tú crees en la palabra? Sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Pues mira, vamos a compartir este versículo donde dice que no todos somos hijos de Dios. Y si es posible, lo pongo a que lo leas si sabe leer. Si no, lo leo yo. Y le hago preguntas concerniente al versículo que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira lo que dice el versículo, mas a todos los que le recibieron. Hay que recibirlo. Entonces, luego de eso, que dice, le dio potestad, le dio el permiso. Si no lo recibimos, no somos hijos, somos criaturas de Dios, todos. Pero solo lo que le recibimos somos hijos de Dios. Y comienzo por ahí, le doy Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, y ahí le explico, porque de tal manera Dios amó al mundo. Dime quién es el mundo. ¿Quién? Ah, ok, tú estás en el mundo. O sea, le hago preguntas que lo lleven a responder, porque este fue el versículo que me impactó a mí realmente. Ese es Juan 3:16. Entonces, como tratar de hacerle ver de que Cristo es lo que yo siento, que si yo hubiese sido la única persona en el mundo, Cristo hubiese muerto por mí. Eso fue lo que me llevó al evangelio. El Espíritu Santo me dio como esa convicción. Entonces así me gustaría como encaminar a alguien que entienda que la muerte de Cristo fue por mi pecado. No es vecino, no. Por el mío, yo soy culpable. Él murió por mí. Yo soy como el más pecador, pero como el más perdonado. Claro, si lo acepto. Y así le sigo diciendo más o menos. Ok. No sé. Miren algo, la hermana Bielka ha planteado acá un plan de salvación. Ahora, yo estoy seguro que de este grupo, acá hoy no habemos mucho presencial, pero de lo que estamos acá y de los que están por Zoom, estoy seguro que tal vez usted diría, no, yo comenzaría la evangelización de esta manera. ¿Ah? Y yo quiero oír algunas opiniones de esas, porque esta es la parte interesante. Noten, miren, la hermana Bielka lo que está planteando acá es una manera de evangelizar a alguien conforme a la percepción que ella tiene y
Y como no, lo que ella está predicando es la verdad de Dios, está diciéndole a la persona lo que necesita para ser salvo. O sea, lo que ella está haciendo es correcto, pero probablemente usted diga, no, yo comenzaría de esta manera. Vamos a ver, quiero ver alguna opinión. Y no es, déjenme explicarle esto. Esto no es entrar en contradicción con un hermano, es que podemos tener percepciones diferentes, porque hay experiencias diferentes en cada persona. Así que vamos a ver, opiniones. Hermana Magnolia. Y bendiciones a todos mis hermanos. Amén. Pues usted tiene razón, pastor, porque inmediatamente cada quien va cogiendo a lo mejor lo que el Espíritu Santo le vaya poniendo en el corazón. Pero a mí yo diría enfocarme en explicarle a la gente cómo entró el pecado al mundo y que por eso todos somos pecadores. Y le mencionaría el versículo bíblico que dice que nadie llegará al Padre si no es por medio al Hijo. Lo primero que le explicaría es, como le dije ya, del pecado. Y segundo, para poder llegar a Dios, para poder tener esa vida eterna, para poder, ¿verdad?, llegar a ser hijo de Dios, pues tenemos que confesar nuestros pecados y reconocer que somos pecadores. Reconocer que somos pecadores, pedirle perdón a Dios y creer que el Señor Jesucristo, déjame ver, y creer en el Señor Jesucristo, en el Hijo de Dios. Pero hacerle siempre énfasis en que nadie va a llegar al Padre si no es por medio al Hijo, porque mucha gente dice, no, porque yo soy de tal religión. Entonces, cuando me saltan con eso, yo le digo, lo que pasa es que esto no es una religión, es una relación con el Señor Jesucristo. Y creer, obedecer, y por ahí más o menos, pero me introduciría con eso explicándole básicamente cómo entró el pecado al mundo y por ende nuestros primeros padres pecaron y heredamos esa condición y por eso fuimos apartados de Dios. Pero nosotros no estamos llamados a vivir alejados de Dios. Amén. Hermana Magnolia, un asunto interesante. Sí. La hermana Bielka, yo la sorprendí. Usted se estaba preparando con el plan de salvación, ¿verdad? No, yo no he consultado nada porque gracias. No, pero mire, hermana, mire, esto es un diálogo. Recuerden que esto va a ser así interactivo. Mire, la hermana Bielka yo la sorprendí porque la hermana Bielka tal vez no estaba esperando que yo le dijera, hermana, ¿cómo usted? Si le damos chance a la hermana Bielka que se prepare, por ejemplo, si yo le digo, hermana Bielka, el próximo martes para que traiga un plan de salvación. De salvación, la hermana Bielka va a trabajar en eso, va a pensar, va a meditar, va a orar. Mientras la hermana Bielka exponía, usted preparaba su plan. Sí, pero déjeme explicarle cómo lo preparé gracias a la oportunidad, como la mujer del flujo de sangre que dijo, si tan solo tocara el borde de su manto. Gracias a Dios por la oportunidad de ponerme el querer hacer, el querer como el hacer, de tener un maestro, un líder como usted, y por esa oportunidad que usted me ha dado para poder esparcir la semilla del evangelio en la célula, en la casa de la hermana Betsy. Al yo tenerme que preparar para dar esos estudios bíblicos de evangelización, es lo que me ha servido para a veces que la gloria y la honra sea para el Señor, porque ya no me da pena hablar del evangelio. Tengo esa, como vamos a llamar una facilidad, pero esa facilidad es porque
me vi en la necesidad, aproveché esa oportunidad y me vi en la necesidad de prepararme y estudiar. No fue ahora de un ratito a otro. Eso viene de esa oportunidad. Muy Y la bien. gloria y la honra sea para el Señor. Muy bien, hermana. Es lo que Dios hace en nosotros. Dios va a utilizar diferentes medios para Él glorificarse en nosotros. Así es. Siempre, pues, como dice aquí el apóstol Pablo en la cita que leímos, la única que hemos leído hoy. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Y esta es la parte importante, hermanos. Recuérdense, todos en el camino de Dios jugamos una función importante. Todos. El pastor de una manera, un hermano de otra forma, una hermana de otra manera. Y todos en conjunto, ¿qué es lo que buscamos? Procuramos que el nombre del Señor sea glorificado. Ahora, Amén. hermana Magnolia, hermana Bielka, miren qué es lo que he querido hacer con esto. Es que esto lo vamos a hacer así, de una manera en vivo, y vamos a compartir y vamos a tratar inquietudes. La próxima semana vamos a continuar. Recuérdese que de alguna manera pues todos vamos a participar así de esta forma. Hoy la hermana Bielka participó, la hermana Magnolia dio una opinión, pero no significa que ya sea la participación de la hermana Magnolia, le tocará en su debido momento. Pero, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el asunto? La hermana Bielka le tocó preparar un plan de evangelización improvisado. ¿Por qué? Pensemos que así como yo le pregunté a la hermana Bielka, ¿cómo evangelizaría a una persona? Ok, pero vamos a pensar qué cosa, vamos a pensar que de repente usted coincide con alguien, van a estar sentados una hora esperando en un lugar, usted está sentado al lado de esa persona y están esperando que lo llamen, una cita médica o lo que sea. Usted no conoce a esa persona, pero es una buena oportunidad para poder hablar de Cristo. Yo recuerdo algo que me dijo un cajero en un banco. La fila estaba un poquito larga. Yo estaba, bueno, alguien tiene que ser el último, ¿verdad? Cuando yo llegué, yo era el último. Estaba un poquito larga. Había alguien que estaba protestando en la fila y se quejaba y se quejaba. Yo no lo conocía, pero a quien yo conocía era uno de, bueno, ese banco, como en ese tiempo no iba mucho a los bancos para los movimientos, pues yo conocía casi todos los cajeros de ahí, pero a ese yo lo conocía y yo sé que ese cajero es cristiano, iba a una iglesia. Por cierto, una vez fue un grupo a cantar allá a Canaán para un concierto de los niños de Costa Rica para levantar fondos, y él fue de los que fue a cantar allá. O sea, bueno, el caso es, ve un señor que está protestando y protestando, porque yo no lo conozco, y está quejándose que la fila está que esta fila está tan lenta, y que qué es lo que pasa con los cajeros, y se oía. Yo, bueno, cuando después miro hacia atrás, hay 2 o 3 que están detrás de mí, bueno, ya no soy el último. Vamos avanzando. Cuando llego donde el cajero, me tocó él, ese cajero cristiano. Estamos hablando, le digo, oye, ¿cómo te está? Hace tiempo que no te veo, desde la vez que fuiste por allá. Bueno, y estamos hablando ahí. Y le digo, ¿cómo está tu fe en el Señor? Dice, mi fe está firme. Entonces me dice que si yo había visto ese señor que estaba protestando en la fila. Le dije, sí, era notorio porque nadie estaba protestando. Y él me dijo, ese señor es pastor, y en vez de él aprovechar esta fila larga para hablarle a alguien de Cristo, lo que esté protestando en una fila. Así me dijo. Y yo me quedé así. Yo no lo conocía, nunca lo había visto. Pero ¿están entendiendo esto, hermano? O sea, cualquier oportunidad en la vida podemos aprovechar para compartirle a Cristo.
yo no le estoy diciendo que usted está obligado, que si una gente se sienta al lado mío, yo estoy obligado, porque si yo no le hablo, estoy en pecado. No, no, no. Mire, esto no me pasa mucho, pero me ha pasado que he estado al lado de una persona y no he podido predicar. Me ha pasado que no he podido, por alguna razón u otra, no he podido predicar y yo sencillamente lo dejo ir. Ahora, no es un asunto donde yo no tengo la intención de hacerlo, por alguna razón que yo desconozco. Eso ha pasado. Ahora, no nos debemos sentir como culpables. Estuve cerca de una persona media hora y no le hablé de Cristo en ningún momento. No nos vamos a sentir culpables, pero sí debemos tener la intención de hacerlo. Y si Dios nos da la oportunidad, hay que aprovechar cualquier circunstancia para hablarle de Cristo. Entonces, no es lo mismo preparar un plan de salvación improvisado que sentarse en un lugar tranquilo y decir, bueno, voy a evangelizar a esta persona, lo voy a visitar tal día. Ok, este es el primer punto que voy a tratar, porque nosotros meditamos, oramos, el Espíritu Santo nos va a guiar, pero también el Espíritu Santo nos guía. Así como yo tomé de sorpresa a la hermana Bielka, de repente el Espíritu Santo toma a la hermana Bielka y le habla a una persona, así como ella lo presentó, esa persona termina siendo tocada. ¿Por qué? Porque es la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que dice el verso. Yo sembré, Apolos regó. Noten, diferentes, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Alguien más que quisiera exponer? Hay manos levantadas bajo este orden, la hermana Jennifer, después la hermana Mireille y después la hermana Bielka. Sí, buenas noches, hermanos. No, yo, por ejemplo, yo pienso que yo soy más que predicar, yo me vería, como dice aquí en el versículo, que dice, ay Dios mío, espérense, que yo planté y el pastor regó. Por ejemplo, estamos plantando la célula en mi casa, el hermano Denis está regando la semilla. Pero yo, por ejemplo, cuando me ha tocado evangelizar a alguien, el método que yo utilizo siempre de acercarme a la persona que me ha tocado, por ejemplo, en un consultorio, cuando estamos esperando, primero pues comienzo riéndome, saludando a la persona que tengo al lado y, hoy ¿usted por qué está aquí hoy por aquí? ¿O qué tiene? Entonces yo comienzo a decirle, no, pero no se preocupe, el Señor. Yo comienzo a hablarle del Señor de esa manera que Dios lo va a ayudar en su problema, que el Señor, Dios va a tocar al doctor, no se apure, usted tiene confianza en el Señor y de esa manera me doy cuenta si la persona pues va a aceptar que yo continúe hablando cuando le menciono al Señor. Entonces por ahí pues yo he evangelizado de esa manera. Yo busco la oportunidad, ya sea en una fila del supermercado que me ha tocado mucho, en un consultorio, en el salón, en el play, en las prácticas, por ejemplo, cuando me ha tocado tener personas cerca, yo evangelizo de esa manera. Busco la oportunidad para, y lo que está el tema de conversación en ese momento, y ahí pues hablo del Señor. Amén. Amén. ¿Alguien más? Hermana Mireille. Buenas noches, hermanos. Pues yo pues también no soy muy buena para evangelizar, pastor, pero yo trato de, primero, antes les empiezo a preguntar cómo están y saludarlos. Después les empiezo a comentar, a dar como un pequeño testimonio de mí, lo que era mi vida antes de Cristo, después de Cristo, cómo Cristo cambió mi vida y cómo estoy ahora viviendo dentro de la vida de Cristo y qué ha sido de mi vida. Entonces uno mismo se da cuenta cuando la persona le interesa, y uno le empieza a hablar un poquito. Yo empiezo así, pastor, a comentarles más que nada como un pequeño testimonio y ya si veo que la gente me da seguimiento,
ya yo luego les invito, les digo a qué iglesia voy, les empiezo a leer un parrafito de la Biblia si la tengo a la mano o alguno que en ese momento se me venga, o sea, a la mente. Y me ha funcionado, supongamos, yo he tratado de hablarle más que nada a mi familia. Y sí, yo he visto que hay una hermana que incluso yo le empecé a hablar y ya ella el domingo pasado me dijo que ya estaba asistiendo a una iglesia, estaba contenta que porque lo que yo le dije de testimonio, ella le ha servido, porque por eso se ha empezado a acercar a la iglesia y que está muy contenta. Mi mamá también se acercó por medio de que yo le daba mi testimonio, mi papá y así. Entonces, como que me voy poniendo como un propósito de que digo, bueno, ya mi papá lo aceptó, mi mamá, mi hermana ahora, y ahorita estoy enfocada en que mi hijo se acerque a los caminos del Señor. Y cuando tengo la oportunidad, a la gente también le digo, pero hay mucha gente. Disculpe, hermana. Reactive el micrófono nuevamente. Voy a ver la mano. Ajá. Y pues hay mucha gente que a veces uno le habla y lo rechaza a uno, y pues uno se queda así como, pues triste en el momento, pasó porque pues lo rechazaron, pero como dice en la Biblia, uno tiene que insistir. Y cada que uno tenga la oportunidad, pues volverles a hacer el comentario otra vez, a hablarles hasta que ellos decidan tomar la decisión. Amén. Pero, Muy bien, hermana Mireya. Noten, hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo diversidad de formas de compartir el evangelio. ¿Ven? Yo sembré, Apolo regó. Es decir, uno lo hace de una manera, otro lo hace de la otra, pero algo podemos hacer para compartir el evangelio. Hermano Antonio, creo que había... Quedan 3 más. Ok, Vamos con la hermana Bielka y después con la hermana Betsy y la hermana Lee. Pastor, en mi caso con los niños en la escuela, yo trato de mostrarle que Dios es real. Entonces yo aprovecho en cualquier situación que haya, que por ejemplo, una iguana estaba atascada en unos alambres, viene un niño, ay, mi vieja me dice que hay una iguana atascada, que a mí que llame al pastor, porque él es el jefe de nosotros, el pastor, como es la persona como... Y le digo yo al pastor, no, al pastor no lo vamos a llamar, nosotros vamos a orar, vamos a orarle a Dios, que es el único que puede liberar a esa iguana de ahí. Y oramos. Entonces después, como a los 10 minutos, a los 15 minutos, yo veo que no me dice nada y lo llamo yo. El niño tiene 3 años y medio, cumplió 4 ayer. Le digo yo, no, dime qué pasó con la iguana. No, la iguana se fue, me dice él en inglés. Digo yo, pero eso fue Dios, venga, vamos a dar gracias ahora. Entonces, yo trato de demostrarle que Dios es real. Hoy, el hermanito de Noah, se llama Matis, tiraron una bola para la calle y querían que yo fuera a buscar la bola. Yo dije, no, la regla es que cuando un papá venga, es que yo puedo salir porque no se puede quedar solo. Se pusieron todo en la malla, a estar voceando en la calle, como para que alguien pasara y le tirara la bola. Se paró un señor en un carro, cogió la bola y la tiró. Digo yo, wow, gloria a Dios, me dice uno de los niños. Yo estaba orando, yo dije, orando. Y me dicen como 2 más. Sí, que yo estaba orando. Yo dije, espérate, ¿tú estabas orando? No, pero yo pensé ahora, digo yo, no, pues tú no estabas orando. Entonces llamé a uno, yo, ¿tú estabas orando? Sí, pero ¿cómo tú oraste? Con palabras que se oían, no en mi mente. Yo dije, wow, gloria a Dios. Entonces, ellos están aprendiendo cuando hay una situación a orar. El mismo niño que oró por la pelota, como a las 3:00 me dice, yo quiero irme, mis viejas, órale a Dios para que mi mami me venga a buscar. Digo, ya pues ven, vamos a orar. Oré a voz alta. Lo fueron a buscar como casi a las 2 horas. Digo yo, tú ves, las oraciones funcionan. Entonces, en esa dinámica yo me muevo con ellos y ellos están captando. Y eso de verdad yo lo vivo cuando puedo agarrar
situación, orar, y ellos ven cómo Dios responde y se emociona. Y lo que más me gusta es que lo están haciendo solo. Yo le pregunto, ¿quién ora en la casa? Yo le doy seguimiento. ¿Quién tiene oraciones contestadas? ¿Quién esto? A ellos quizás no le predico como el plan de salvación, pero a través de, le muestro a Jesús para que hagan eso. Eso quería compartir. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Sí. Vamos con la hermana Betsy y después la hermana Lee. Ya con eso. Bueno, pastor, fíjese, yo no sé, pero yo siempre he tenido la facilidad para que cuando una gente me conoce por primera vez, me cuentan sus problemas enseguida. No sé, tengo esa facilidad, entonces yo aprovecho eso, o sea, como que ellos cogen confianza conmigo, ¿verdad? Entonces yo aprovecho viendo vamos a decir, si yo he tenido algún problema igual que ellos en el pasado, yo aprovecho esta oportunidad y les digo, mira, yo pasé por lo mismo, pero fíjate, Dios me sacó de eso, Dios me ayudó y comienzo a predicarle sobre nuestro Dios a esa persona, ¿verdad? También yo aprovecho últimamente, bueno, más que todo últimamente he aprovechado personas que están con enfermedades, pues, serias. Por ejemplo, un tío que yo tengo en mi país, él está con cáncer, pues le hablé de Cristo a través del teléfono, le dije que Dios podía hacer milagros y que nadie iba al Padre a través, nadie iba al Padre si no era a través del Hijo, y que pues él iba a tener salvación y una vida eterna en caso de que él muriera, ¿verdad? Entonces le comencé a hablar de Cristo y aceptó a Cristo, mi tío, ¿verdad? También la hijastra mía, también aproveché de que ella está en una enfermedad muy seria, pues con los riñones y diálisis y eso, también aproveché y le dije, ¿tú conoces de Cristo? Me dice, no, pero entonces yo le hablé de Cristo, le dije, mira, él te puede, él te puede sanar a ti, primeramente que todo, porque él vino por los enfermos, le ayuda a los enfermos, pero te puede también dar salvación para después de la muerte, pero tú tienes que aceptarlo en tu corazón. Bueno, y entré por allí, aceptó a Cristo también. Entonces yo le he dado seguimiento. Una de las cosas que yo le doy seguimiento, yo le hablo, le mando versículos y así, y también mi manera de evangelizar, no solamente con ellos dos, es amigas, así que yo sé que están alejadas de Cristo, que no conocen de Cristo. Les mando muchos versículos a través del WhatsApp, ¿verdad? Y les mando versículos ¿cómo se llama? De ánimo y de hablándole de Cristo también, porque sé que están con problemas, pues. Hablándole de Cristo, porque yo estoy plenamente convencida que con eso yo estoy sembrando la semilla, ¿verdad? Y que como dice este versículo aquí, que Dios es el que da el crecimiento. Yo sé y estoy segura de que Dios un día va a hacer crecer esa semilla en el corazón de ellas. Entonces, sí. Amén. Gracias. Diferentes modelos, ¿verdad? De evangelización. Hermana Lee. Buenas noches. Ok, volviendo otra vez a lo de Bielka, porque para entender lo que estamos haciendo de la nueva dinámica del estudio bíblico. Lo que ella mencionó de cómo ella predica el evangelio, a mí personalmente me gustó y es una técnica que yo también puedo aplicar, pero tengo una duda sobre eso, entonces no sé si puedo hacer la pregunta ahora Sí. o... No Sí. tiene que ser, bueno, ok, la pregunta es la siguiente, porque ya me pasó a mí la semana pasada. Cuando uno le pregunta o le habla de una persona de Dios y lee un versículo bíblico, las preguntas que casi siempre me llegan con frecuencia son, ¿cómo tú sabes que Dios escribió la Biblia? Y la otra que me preguntan es, ¿a qué religión tú vas? Porque me preguntan como que de dónde tú, antes de que sigas hablando, me interrumpen y me dicen de qué denominación, qué religión tú eres. Entonces, me gustaría saber la respuesta de usted o la de Bielka cuando las personas le preguntan eso. Ok, si la pregunta de una persona, ¿quién escribió la Biblia, verdad? Sí. ¿Mm?
Sí, esa es la primera pregunta que casi siempre me hacen. Bueno, lo que tiene que hacer, Lee, cuando alguien te pregunte esto, hay una cita, está en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Bueno, puede ser desde el 19 hasta el 21. Y se lo lee o pone a la persona a que lee esta cita bíblica. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, lo primero que hay que entender es esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Así que no es voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la verdad. No podemos decirle otra cosa. Miren, la verdad se dice, si una persona la quiere aceptar, la acepta, la persona la quiere rechazar, la persona la rechaza. Esto es como cuando alguien va donde un médico y el médico le dice, mire, usted tiene tal enfermedad, y la persona dice, no, hombre, ese médico está loco, no sabe nada. Bueno, el médico cumplió con decirle a la persona lo que tiene y eso es la verdad. Así que esta es la respuesta, Lee. Si alguien cuestiona y le lee lo que dice aquí la Biblia, que esta gente que escribieron la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces ellos no escribieron conforme a la voluntad de ellos. Pero si siguen insistiendo, hay una forma sencilla también de explicarle algo. Dicen, no, pero que fue escrita por hombres. Entonces tú le preguntas si Pero quieres de de forma cosa. Dice, exacto, si la Biblia lo hubiera escrito un pollo, un búho, exacto. si lo hubiera escrito un caballo, sí le habría hecho caso. Porque hasta donde yo sé, los únicos que escriben son los seres humanos. Y el ser humano fue usado por Dios para revelar la palabra, porque Dios le habla al hombre en lenguaje humano. Dios no puede, por ejemplo, los insectos tienen una forma de comunicarse, las aves tienen forma de comunicarse. Dios no nos puede hablar a nosotros en la forma de comunicarse de otra especie que no sea la especie humana. Dios usa un lenguaje humano para hablarle al hombre, para que el hombre pueda entenderlo, porque de otra manera sería imposible que se pueda entender el mensaje de Dios. Ok, entonces, sí le escucho. No, sí, le escucho. Ya, eso es. Entonces, lo otro es que lo de la religión, creo que alguien ya me contestó esa pregunta. No es una religión lo que uno tiene, es una relación con Dios que uno tiene. Yo le contesté eso mismo a la persona y esa persona me dijo, pero yo tengo mi propia relación con Dios en mi casa. Y yo le digo que Bueno, uno entonces, porque yo le di mi respuesta, pero quería ver, o sea, yo le iba a preguntar eso a Bielka, pero se lo puedo preguntar a usted, porque esto va a ser como de una manera de comunicación, ¿verdad? O sea, vamos a estar preguntándonos durante los estudios. Y pues, ok, mira, Lee, hay formas amables de uno decirle a una persona una verdad. Si la persona la rechaza, ya no es mi culpa. Yo he cumplido con mi deber. Entonces, hay versículos en la Biblia que dice que los cristianos tienen que reunirse para adorar a Dios. Entonces, tú tienes una cita de esa, hay bastante en la Biblia acerca de eso. Tú le compartes, le dices, ok, mire lo que dice aquí, ¿qué usted piensa acerca de esto? Y le puede leer, por ejemplo, en el libro de los Hechos, dice aquí Hechos 2, 46 y 47, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo
compartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Nos pone a leer esto, dice que estaban todos los días en el templo juntos. Entonces, la persona puede o rechazar lo que Dios dice o detenerse a pensar. Piensen esto, piensen esto. El asunto es evitar una confrontación. Ese es el punto. Y cuando yo me enfrasco, no, porque usted está equivocado, no, porque... No. Mire, vamos a ver. Ok, usted piensa así. Ahora yo le voy a dar a leer algo. Léalo. Lo que es bueno es anotar estas cosas para que cuando le toque a uno la oportunidad, los recursos para poder responder. Está Entonces, bien. este es un texto, pero hay otros más. Sí, que puedo ir buscando y anotándolo y memorizándomelo para entonces Entonces, usarlos en esos momentos. exacto, pone a la persona a leer, le dice, venga acá, léame esto, mire a ver lo que dice. Exacto, ¿Qué usted piensa de lo que Dios dice? está bien. Y de esa manera, pues la persona puede rechazar. Déjenme decirle que hay gente que va a rechazar, pero ya nosotros hemos cumplido con lo que Dios dice. Ok, entonces por último, a Bielka que le quería sugerir que lo que ella puede hacer es que verifique sus contactos y ore para que Dios le ayude y que ella elija una persona cada semana para solamente como que llamar, invitarle un café los domingos y invitarla a la iglesia. Entonces pues ahí que Dios siga la obra y ella también. Eso era todo. Gracias. Amén, amén. Así que bueno, qué bueno. Miren, hoy comenzamos con la hermana Bielka. Así que así va a ser cada semana con diferentes hermanos. Gracias, hermana Bielka, por la opinión y tomé de sorpresa, hermana, pero bueno, funcionó. Así que vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, y la próxima semana continuamos y vamos ya a concluir hasta aquí, hermano Antonio, para